Bienvenidos de nuevo a Es probable que hoy muera, un programa que tiene el propósito de sacar a la muerte del tabú, del cajón, que integremos a la hermana muerte de nuestra vida, porque cuando hacemos conciencia de que es probable que hoy muera, entonces hago de la vida un acto de amor. Hoy el tema, así como la muerte es un tabú, dentro del tabú de la muerte hay uno todavía mucho más fuerte, que es el suicidio. Por eso hoy nos acompaña una mujer muy especial que lo vive desde adentro y se lo acompaña a la gente desde adentro. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias por invitarme. Como yo no soy locutor ni presentador, yo te pido el favor que te presentes. ¿Quién es Liliana Arbeláez? Bueno, vengo afinando la presentación, ¿cierto? Liliana Arbeláez, mujer, mortal, con un deseo profundo de estar al servicio de la vida y honrar la muerte en todas sus formas de presentarse en la cotidianidad. Y bueno, con mucho deseo de conversar contigo aquí desde la espontaneidad, desde lo que aparezca hoy. Y nos acompaña en el medio la doña Muerte, que ha sido presencia en tu vida a nivel profesional y también a nivel personal. Sí. Actualmente, pues en tu vivencia personal estás generando grupos de conciencia sobre el suicidio, no solo para personas que han sido sobrevivientes del suicidio, sino a profesionales, para que haya un cambio en esto. ¿Qué te llevó a esto, Liliana? Bueno, Jorge, como te contaba, pues de profesión soy psicóloga, psicoterapeuta, consteladora familiar, y el tema de la muerte aparece todo el tiempo, está. Hace algunos años, 16 para ser más precisa, yo misma tuve una historia con el suicidio, ¿cierto? Soy sobreviviente, fui sobreviviente, ahora ya vivo, disfruto. Y en todo este trayecto de estos 16 años como profesional, pero también como mujer, he visto y he llevado el dolor, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, y también la he visto en mis consultantes. Miedo a nombrar lo que vivieron, a las familias también de darle la cara a esta forma particular de querer dejar de existir. Y bueno, ahí viene el deseo de crear un grupo de venga, hablemoslo, porque todo lo que se silencia, como el agua que se estanca, se pudre y entonces nos enferma, ¿cierto? La necesidad de sacarlo afuera, de nombrarlo, de darle nuevos sentidos, de comprender que, recuerdo mucho una frase, ahorita se lo contaba a quien nos acompaña aquí, que recuerdo mucho una frase de una mujer que dijo, yo me quería morir pero no me quería matar. Esa frase está llena de sentido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sí quería que muriera? Poder nombrar eso, poder acompañarnos para nombrar eso. Digamos que ese es como el inicio de ese movimiento del grupo que iniciamos ayer, en el cual tú nos acompañaste, un espacio muy bello, sobrevivientes del intento suicida en reconciliación con la vida, y la vida con todo, incluyendo a la doña. Incluyendo reconciliarnos con la muerte, porque Sí. hay un trabajo muy especial, Liliana, en donde pues vibramos, resonamos, y es que no es posible una reconciliación con la vida si no tenemos conciencia de nuestro morir. ¿Es el suicidio una conciencia del morir, no? Yo pensaría que no podemos nombrarlo como una experiencia igual para todos los que hemos pasado por un intento suicida o por quienes realmente han consumado el acto, porque cada sujeto lo vive desde un lugar muy diferente. Creo que aquí también hay unas particularidades importantes. Conciencia de morir, en algunos casos es muy posible. En la teoría uno se encuentra el tema del suicidio filosófico, el suicidio altruista, el que inclusive es una opción para liberar a otros, ¿cierto? Pero yo me vengo haciendo la pregunta por esos suicidios que cada vez más están de moda, y digo de moda, subrayándolo, porque entonces se ponen como una puesta en escena para nombrar otros asuntos que inclusive tienen que ver con la desestructuración que nos está generando el sistema social, el sistema educativo, la imposibilidad de contactar con otros, la imposibilidad de sentirme parte de una red de vida, y entonces es ahí donde yo digo, bueno, y esos suicidios realmente son una conciencia de la muerte, de lo que significa la doña, la señora de la transición, que nos invita todos los días a pequeñas muertes. Yo pensaría que
hay suicidios donde no hay conciencia de ella. Y es a esos de pronto donde apostamos un poco a decirle, venga, permítase tener conciencia de ella antes de vivir esa experiencia sin conciencia. En eso se basa el texto que escucharon los oyentes al principio, No es la muerte joven, que fue inspirado después de haber atendido a la familia de Pamela, una niña que por presiones del sistema y las presiones propias, pues tomó la decisión de terminar con su vida física. Ahí viene entonces una parte que es importantísima tocarla, Liliana, cómo nuestro sistema social, político, religioso y educativo está influyendo sobre todo estas, especialmente las mentes jóvenes, para que ya no haya rebeldes sino deprimidos, para que no se sientan a encajar en un mundo en donde realmente está con tanta corrupción, con tanta mentira, con tanta violencia, encuentren en la muerte una, no sé si decir la palabra esperanza, pero sí una salida. Además, que no solo es el sistema, sino toda esta cantidad de presión tecnológica, de que tienen que tener todo ya hecho. ¿Cómo para ti influye en esta moda del suicidio? Bueno, para mí fue muy importante una experiencia que tuve en la Dirección Seccional de Salud cuando acompañaba el tema de las violencias, ¿sí? Yo ya acompañaba el tema de violencias de género, pero compartía con una mujer a la que admiro mucho, Gloria Cardona, especialista en este tema del suicidio, y allí comprendí el acto suicida como una violencia, esa violencia que es contra mí mismo. Y claro, cuando ya comienzo a comprender la violencia no como algo natural, porque la agresión es natural al ser humano, ¿cierto? Pero la violencia realmente es aprendida. Y Jung también nos dice, la violencia es una forma estereotipada de responder a los conflictos internos y a los conflictos con los otros. El conflicto siempre estará. Y cuando la creatividad se nos acaba, cuando se nos agota la posibilidad de pensar otros mundos posibles, otras formas posibles de resolver ese conflicto, recurrimos a lo que esta sociedad nos enseña todos los días, la violencia, ¿cierto? Entonces, creo que desde pequeños, los chicos, las chicas, todos nosotros, estamos inmersos en violencias de todo tipo, simbólicas, físicas, emocionales. Y entonces se nos va estereotipando la mente, el cerebro va aprendiendo, ¿cierto? Como única salida, el acabar con la vida corporal, porque ya sabemos que la vida en la conciencia pues no termina. La mañana siguiente a matarme, por Maggie Royal. La mañana siguiente a matarme me levanté, preparé el desayuno, huevos con tocino, con sal y pimienta. Lavé los platos después de comerlo y me fui a mirar la vida. Ese día me enamoré de la vida. La mañana siguiente a matarme me enamoré. Pero no me enamoré del chico que pasaba corriendo todos los días con un cuerpo fornido, ni del vendedor de la tienda de la esquina que ofrecía aguacates traídos desde algún país suramericano. No, me enamoré de mi madre, quien sentada en la habitación en donde me maté, recogió las rocas de mi colección, pretendiendo encontrar el calor de mi mano allí. Me enamoré de mi padre, que en las orillas del río, en una botella, introdujo el mensaje suicida que hice para que la corriente de la vida lo llevara. Me enamoré de mi hermano, quien creía en los unicornios, y ahora está sentado en el pupitre de su colegio, llorando, queriendo creer en mí. Me enamoré de mi perro cuando lo intenté sacar a pasear, pero también me puse muy triste la mañana después de matarme, cuando vi que mi perro me buscó y lo único que encontró fue el cielo. Seguí caminando por la calle que rodeaba mi casa y fue para mí una sorpresa ver la noticia del periódico local en donde decía que me había matado. Sí me sorprendí mucho con el árbol de naranjo que se abría en flor, como el cielo me regalaba un color rojo delicioso al amanecer. La mañana siguiente a matarme fui a la morgue a ver mi cuerpo muerto, a decirle que por favor no se matara, pero era demasiado tarde. Cuando le encontré el sentido a la vida, ya me había suicidado. Maggie Royal. Esta es una historia de vida, Liliana, de una mujer que vivió la experiencia de la muerte de un ser querido y la vivió como propia. Tú también viviste la experiencia del casi suicidio de un ser querido, el tuyo, y también después de un amado, como tú lo dices. Cómo se ve, no desde la visión de la psicóloga, sino la visión realmente de lo que tú eres, de tu ser, cuando se lleva a efecto este proceso. De hecho, 2 veces te he escuchado ese poema y siempre evoco ese momento, ¿cierto? Porque realmente mi reconciliación con la vida llegó justo en el instante en el que
cuerpo inerte, en ese momento en el que me encontré con ese color gris del cuerpo. Y hay una experiencia muy particular que siempre guardo en la memoria de mi piel, y es la frialdad, la falta de ese calorcito humano, de eso que nos da color, que habita, y ahí fue donde yo comprendí. Y mirar su cuerpo allí, de hecho para mí este grupo también que iniciamos es en su honor, porque sigue vivo, y es la posibilidad de haberme enamorado de la vida a través de su muerte, como si hubiese sido una gran ofrenda a lo que yo no había podido comprender, ¿cierto? Un año después de haber vivido mi intento, es un año después donde él realmente lo concreta, lo realiza. Y yo pienso que son 15 años de tener viva su imagen en mi corazón, diciéndome todo el tiempo, ese calorcito tan importante para disfrutar de mi madre, de mi hijo, de mí misma, de mis errores, de mis aciertos, de mis amores, de mis odios, de mis miedos, porque sin ese calorcito no es posible. Pero también una reconciliación con esos momentos en los que necesito morir de otras maneras. Creo que también es eso, porque entonces ya no hay miedo, sino un profundo acto de reverencia frente a esa falta de calor en el cuerpo. Confucio decía, Liliana, que si uno no está de acuerdo con la vida que está viviendo, no mate su cuerpo, mate la vida que está viviendo. ¿Qué hace? Como decía el inicio, lo que leímos al principio, que no es la muerte joven la respuesta ni un motivo de perdón. ¿Qué hacer? No tanto pensando en el sistema, sino llegando a la mente y el corazón de cada persona. Ahora en esta exagerada pensamiento positivo, que no es sino crear positivo y el mundo va a cambiar. ¿Qué hacer para que estos jóvenes busquen adentro, Liliana? ¿Qué herramientas, aparte de tu herramienta psicológica, pero yo sé que no es la única, qué herramientas dirías tú que tenemos los humanos para lograr ese proceso de encontrar el silencio interior? Bueno, no solamente como psicoterapeuta y en la experiencia de ese aprendizaje constante día a día con las personas que llegan al consultorio, sino mi propia experiencia, poder encontrarme con mi sombra, con mi lugar oscuro, ese tema del símbolo del yin y el yang, ¿cierto? Tan lleno de sentido, de significado, de vida, de muerte, de cambios, de transición. Encontrarse con la rabia, encontrarse con eso que llamamos emociones negativas que realmente esconden allí todo un potencial. La joya del loto está guardada ahí en medio del pantano, ¿cierto? Y entonces es poder descender. Yo pienso que esta es una sociedad que nos lleva a pensar en esa felicidad light, de todo está muy bien y tengo que mostrar que siempre estoy muy bien y no se nos permite la tristeza. Ayer hablábamos de eso, gastémonos la tristeza. Y entonces, en mi caso es inclusive darle tiempo a esa tristeza y entonces me tomo un vino y lloro mi tristeza y escribo mi tristeza. Y así, igualmente psicoterapéuticamente darle un lugar. Crisálida, por ejemplo, es un símbolo que busca que quien llegue allí entienda que en ese lugar oscuro de la crisálida, a través de su propia saliva, de su propio hablar, de su propia creatividad, irá construyendo el color de sus alas. Es en esa oscuridad donde realmente se construye. Darle un lugar a eso, Jorge, pienso que es fundamental en este momento, poder ayudarles, enseñarles a cómo descender. Ahorita que hablabas de crisálida me hiciste rememorar. Hay una película, El profesor Lazar, en donde es un hombre en un profundo duelo que está ayudando a una escuela, a un aula, en donde la profesora se suicidó delante de sus alumnos. Y este hombre, un argelino, le pregunta a los niños qué es una crisálida, y hay una definición que yo jamás había escuchado y me parece maravillosa para este momento. El hombre les dice que la crisálida es un insecto intermedio entre la oruga y la mariposa, que ni es ni oruga ni mariposa, pero murió a ser oruga, y de esa muerte reconstruyó un nuevo ser. Y de esa mariposa saldrán los huevos de la nueva oruga que será crisálida. ¿Será que no estamos enfrentando este proceso de ser crisálida, que estamos queriendo pasar de un estado a otro muy rápido y eso nos lleva al suicidio? Vamos muy acelerados, Liliana. Sí, demasiado. De hecho, también lo reflexionaba frente al tema de la imposibilidad de vivir los procesos, ¿cierto? Entonces hoy, por ejemplo, los niños están abocados a tener una agenda
completamente ocupada con muchas actividades y el tiempo de la pausa, el tiempo de la contemplación no está. Y muchos niños se ven abocados a dejar su edad de infancia, de disfrute, de juego, para pasar a ser adolescentes rápidamente. Tienen que asumir demasiadas responsabilidades. Lo mismo los adolescentes, tienen que jugar a ser los mejores estudiantes, la excelencia. Y entonces ese tiempo de tránsito no se nos permite. Terminamos siendo, así como dice mi abuela, aguacates biches madurados a la brava. Uh-huh. Y entonces sabemos que un aguacate madurado así es insípido. Y claro, entonces llegamos a la vida de la adultez no habiendo madurado. Entonces yo soy de las que le apuesta más a madurar que a volverme adulta. Un adulto es un niño adulterado. Un ser maduro es alguien que, como los buenos frutos, estuvo disfrutando de los nutrientes que le daba el árbol y se hace más dulce con la vida. Aunque se vaya arrugando, se hace más dulce con la vida. ¿Y qué tiene esta vida en ciudad que hace que la gente no florezca? Porque uno no ve tantos casos, sí los hay obviamente, de suicidios en campos. Antes no había casos de suicidio en comunidades indígenas, ya sí hay porque está muy contaminado todo. Pero aparte de la velocidad, Liliana, ¿qué hace que en ciudad sea más difícil florecer? Que la ciudad nos está desconectando del otro. O sea, todos los días vemos cómo crecen y crecen edificios, parecen panales, ¿cierto?, de concreto, y muchas personas viven allí juntas pero no se conocen. Uh-huh. Entonces no hay red de vida. Creo que la red de vida se está destejiendo y precisamente recurrimos entonces a la pastilla, ¿cierto? Recurrimos a intentar callar eso que duele porque no tenemos dónde ponerlo, no hay una red de vida que nos pueda contener y acompañar en eso que es tan humano, el dolor, la tristeza, la desesperanza, la pérdida del sentido. Y yo creo que eso es lo que pasa. Cuando he tenido la posibilidad de estar en el campo y puedo llegar y saludar a la señora, y cuando la saludo inmediatamente dice: mijita, quiere un tintico, y viene con su ollada de tinto y la solidaridad y la conversa, es diferente, es muy diferente en la ciudad. Un hombre se suicida y llega a las puertas del cielo y lo recibe San Pedro y le dice: a la orden, hermano, es que vengo para acá, para el cielo. ¿Y cómo murió usted? No, pues me acabé de ahorcar. No, hermano, los suicidas no vienen al cielo, usted va para el infierno. Pero si yo creía en Dios, usted va para el infierno. Y empezaron a gritar, y por esos momentos pasaba por ahí Jesús. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Pues, ¿qué pasó aquí? Mira este chucho, le dice San Pedro, este que va a entrar acá, que no es que es un suicida, le estoy diciendo que se tiene que ir para el infierno. Y Jesús le dice: para, ¿cómo va a irse para el infierno si viene de él? Déjelo pasar. El infierno que vive alguien en su mente. Y estamos con Liliana Arbeláez, una mujer excepcional, porque es capaz de enfrentar sus miedos y convertirlos en puentes de enlaces para el amor. Y hoy estamos hablando del suicidio. Estamos diciendo, como uniendo todo, que hay un sistema de vida, un sistema de razón y además un sistema acelerado en nuestro mundo que hace que especialmente los niños y los adolescentes sienten que no encajan. Pero también que hay un sistema de desconexión del corazón, en donde no encontramos amor sino afuera, en donde todo es fácil si es comprado. ¿Cómo podemos, primero que todo, Liliana, desmitificar o quitarle este tabú al suicidio de ser una cosa negativa? Emilio Carrillo, que es un personaje que invito que vean un video en YouTube, habla como que es una opción más de muerte. No le pone como todo este drama de culpa, como por ejemplo en este cuento, mal chiste de San Pedro. Pero ¿cómo podemos desmitificar toda esta culpa, toda esta carga que cae culturalmente sobre nuestros muchachos? Cómo estas familias quedan con un dolor inmenso, no tanto por la muerte de su ser querido, sino porque como se sienten señalados. Para toda la vida será la mamá del suicida. ¿Cómo hacer, desde tu visión, para quitarle esta carga al suicidio? Bueno, lo primero es ampliando la mirada. Mirando otras culturas, por ejemplo, ¿cierto? El suicidio en otras culturas es visto de otra manera. Por ejemplo, en el Polo Norte es bien característico que las personas que ya están en cierta edad, que se hacen, digamos, una carga para el pueblo nómada, la leyenda dice que entonces se quedan como una ofrenda para que el oso polar se los coma. Es una forma de suicidarse, ¿cierto? Pero es un suicidio altruista, es para que el grupo pueda seguir avanzando. Y así conocemos historias de otras culturas
que ven en el suicidio no al pecador, que eso es otro asunto que me parece importante. En nuestra cultura judeocristiana tendremos que nombrar que el miedo, la culpa y la vergüenza pues son virus emocionales que precisamente están allí inoculados y que son difíciles de mover en nuestras familias. Y entonces son los tres sentimientos que quedan: miedo, culpa y vergüenza, y poder mirar qué aconteció allí desde esa vivencia particular de ese ser, inclusive como una enfermedad. ¿Sí? Yo le preguntaba a alguien algún día, ¿por qué cuando hablamos de un sobreviviente de cáncer, o por qué cuando hablamos de alguien que murió de cáncer, eso es comprensible, ¿cierto? Y entonces la familia lo vive de otra manera, pero ¿por qué cuando estamos hablando del suicida no se entiende allí que hubo una construcción social, sí, familiar, no para hablar de la culpa, sino de la responsabilidad, por ejemplo, cuando hablamos de que la vida es un bien común y que entonces estamos todos llamados a cuidarla? Poder ampliar la mirada a esas otras posibilidades antes de seguir marcando miedo, culpa y vergüenza. Eso me parece que es muy importante, ¿cierto? Y también diferenciar. Hay, como lo decía ahorita, hay suicidios que tienen un sentir, que tienen un mensaje. Siempre el suicidio tiene un mensaje, está queriendo decirnos algo. Y creo que poder mirar qué era lo que ese otro quería decirnos, que no tuvo más herramientas, que no tuvo más posibilidades para nombrarlo, o de pronto nosotros no tuvimos más posibilidades para entenderlo, y entonces fue a través de su muerte el acto de comprensión, como lo viví yo, que ahora entiendo fue un acto de profundo amor. Y ese acto de profundo amor de ese ser amado a mí me ha llevado a grandes comprensiones. Por eso dicen que una desgracia termina siendo aquel acto donde das gracias, ¿cierto? Y ahí precisamente quiero entrar en esta parte final del programa. Hemos hablado de sociedad, hemos hablado de psicología, pero ¿en dónde, Liliana, entra la espiritualidad sin hablar de religión? ¿Dónde queda este contacto con este punto de enlace con una energía fuente, con una energía que, independiente de cómo mueras, hace parte de la existencia? Conociéndote, que sé que vibras con la espiritualidad, ¿qué es para vos ese proceso, incluyéndolo en el suicidio? Vale, a mí me ha resonado mucho una frase de Clarisa Pinkola, ¿sí?, la escritora de Mujeres que corren con lobos, cuando nos dice que reconciliarnos con la vida, muerte, vida, como un proceso de tránsito, ¿cierto? Y ahí es donde yo comienzo a entender esto como una fuerza más grande, que a veces mi pequeña razón no comprende. Y aquí traigo una frase que me gusta mucho, de Antonio Machado: donde acaba el pequeño río, la inmensa mar le espera. Y es precisamente eso, esa fuente de donde todos venimos y regresamos. Yo no sé explicarlo racionalmente, porque la experiencia espiritual está del lado de lo místico, del misterio, ¿cierto? Ese misterio que apenas nos permite que lo intuyamos, pero que no, la razón no lo logra, bueno, y por lo menos no lo logra atrapar, porque intentaría domesticarlo. Pero pienso que ahí también lograr que los jóvenes, que en las familias, ese asunto de la vivencia espiritual, ese poder contactar con la divinidad interior que cada uno tiene, ¿cierto? Ayer también alguien me preguntaba, entonces esto se trata de adorar la muerte. No, la muerte es mi hermana, la divinidad no está en ella tampoco, estaría afuera, la divinidad está en mí, ¿cierto? La divinidad como esa posibilidad de ser co-creadores de mundos posibles. Creo que ahí entonces no es una concepción de una divinidad alejada de mí, alejada del otro, sino que cuando te miro, Jorge, puedo ver la divinidad en ti, ¿cierto? Y se me devuelve la imagen de esa esencia de donde todos venimos. Y eso tiene un efecto de reconexión, una reconexión en otro nivel. Es muy sutil, por eso es difícil nombrarlo con la palabra. Pero yo también siento que ahí hay una forma de conectarnos nuevamente, de reconectarnos a la vida. Muy bien. Hay una película, Liliana, Nuestro Hogar, basada en las visiones espirituales de un brasileño, Chico Xavier. Muere un médico, un médico de cáncer, y pasa por una serie de procesos en donde es la visión de este hombre, en donde en un lugar similar a lo que la visión judío-cristiana nos hablan como un purgatorio y después como en un hospital de almas, todo el mundo le grita suicida, suicida, usted el suicida, y el hombre se enoja mucho, que si yo morí de un cáncer y yo no fui un suicida, hasta que el ser que lo acompaña más cerca, por decir algún ángel o su médico espiritual,
le dice, es que ustedes los humanos no entienden que cada vez que mienten, que roban, que utilizan la corrupción, que no se aman, que no son solidarios, le hacen un suicidio a sus células. Fuiste un suicida. Así que, como para terminar el programa, más que una pregunta, es como también invocando toda la fuerza de tu ser. Estás trabajando con los suicidas que se atreven a manifestarlo afuera, todo su dolor. Pero ¿cuánto de esto debería solucionarse si de una vez por todas nos damos cuenta de todo lo que llevamos dentro y del daño que nos hacemos con tanta mentira? Krishnamurti decía que no es sano estar mentalmente adaptado a una sociedad mentalmente enferma. ¿Cómo hacemos, Liliana, para despertar esa divinidad interior? Pues tú lo estás diciendo, reconciliándonos con nuestra verdad. Y pienso que en esta sociedad nos enseñan a mentir desde siempre. Es más, nos exigen mentir, porque cuando comenzamos a sentir ese llamado de la vida, a eso que queremos expresar, a esos dones que traemos y que queremos poner, nos dicen que no. Entonces no puedes ser músico, tienes que ser ingeniero porque eso es lo que da dinero, ¿cierto? Y en fin, y así una cantidad de asuntos que nos van llevando a construir un falso self, un ser que no es. Entonces pienso que es reconciliarnos. El Maestro Jesús decía, la verdad los hará libres, y esa libertad es la posibilidad de ser, comenzar a reconciliarnos, amarnos en esa nota particular en la que vibramos, en la diferencia, Jorge, ese es otro asunto, reconocernos diversos todos. Y entonces desde este punto cardinal de mi existencia, que tú jamás podrás habitar, solamente en este compartir, en esta conversación, converso, escucho tu verso y tú escuchas el mío, y entonces desde ahí podemos entrar en una comunicación maravillosa, ¿cierto? Que nos permita habitar esa espiritualidad, que nos permita reconectarnos en esos otros niveles. Creo que eso es vital. Muy bien. Dicen que cuando uno toma la decisión de suicidarse, no está dejando de ver la vida en el infierno que sueña, sino que no se está permitiendo ver el cielo que viene posterior, porque uno tiene ciclos en la vida. Y como es probable que hoy muera, no puedo morir hoy sin decirte desde mi corazón, gracias, Liliana, porque no solo por haber venido a este programa, sino porque estás entregándole a los demás una esperanza de otro mundo posible. Así que la vida, la muerte, la doña, sigan siendo tus guías. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, porque también es posible que hoy yo muera, y entonces la vida me ha permitido estar aquí hoy contigo, reconciliándome con mi verdad, con la autenticidad de eso que vino a ser y a entregarse en amor y en servicio. Gracias. A todos los oyentes, un abrazo muy especial, y que también sientan en su interior, si es probable que hoy muera, ahí al lado hay alguien para abrazar. Una feliz noche.